Bien, esta es la actividad número uno que tienen que presentarla de este domingo al otro. Es la costumbre aquí en la unidad de posgrado o en la escuela de posgrado. Primero, lo que tienen que hacer. Pero tienen que definir y formular el problema de la investigación que están realizando. Es decir, cada uno tiene que encontrar un problema. El problema que yo he encontrado, por ejemplo, el problema que voy a investigar es la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula. ¿Es conveniente? Eso no lo puedo decir directamente, no lo puedo decir es conveniente por esto. Entonces, lo que he optado ese es el problema. Hay que analizar la conveniencia. Lo que he optado es de explorar como objetivo ya, objetivo, formule el objetivo, explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar el teléfono móvil en aula. ¿Ya? Problema y objetivo. Entonces, cada uno qué tiene que hacer. Cada uno tiene que encontrar un problema. Por ejemplo, puede ser, o sea, ahora van a ser problemas sencillos y problemas prácticos. Por ejemplo, alguien está utilizando o quiere utilizar algún software en su clase, algún software especializado, por ejemplo. ¿Puede indicarme, por favor, si alguien está Eh, utilizando algún software especializado en su clase? eh, yo, ¿Quién? yo estuve trabajando en mi maestría con la idea de usar programas de corrección de texto que usan inteligencia artificial, ¿Ya? como por ejemplo Grammarly, Google Docs, que tiene su opción que te va sugiriendo cambios en el texto que has escrito, que corrige errores gramaticales, por ejemplo, de vocabulario. Esa es la tecnología, por ejemplo, que yo estaba planteando usar y que creo que Ya, perfecto, todos. perfecto. Yo le pregunto, ¿es conveniente utilizar ese software? Desde mi experiencia se ayuda, pero imagino que tengo que, obviamente, justificar el por qué creo yo y entonces Perfecto. empezar por ahí. Y ahí entra la investigación científica con enfoque cualitativo. Entonces, su problema, podríamos decir, podríamos decir de que quiere, quiere analizar la conveniencia o no de utilizar el software, ese software de corrección. ¿Cómo se llama el software? Palabra corta, Eh, Daniel. en sí hay diferentes, Grammarly, Ya, Google Docs, pongámosle Grammarly mientras tanto. Si es la conveniencia o no de utilizar el software Grammarly para la corrección de texto en las clases de qué clase podría elegir ahora? de inglés, son En las clases clases de de inglés. inglés. En las clases de inglés. ¿Es conveniente o no? Entonces, ese es su problema. Tiene que analizar la conveniencia o no, porque yo le pregunté ahorita a usted si es conveniente o no y usted no me puede responder directamente. Entonces, ya usted dice que tiene que preguntar a expertos. Entonces, ya tiene su objetivo. Ya tiene su objetivo. Su objetivo, entonces, ahora, ¿cuál va a ser? Su objetivo va a ser explorar las opiniones, pero vamos a ingresar a Vargas, explorar las opiniones de profesores y expertos de educación, profesores de inglés y expertos sobre la conveniencia o no de utilizar el software Grammy, ¿no? Grammy, Grammy en las clases de inglés de la Facultad de Tanto. Ujú. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sería, ahí ya tiene su problema y usted ya tiene objetivo. Ya está resuelto el uno, ¿ya? Luego Ujú. vamos a hablar del dos. ¿Alguien, por favor, tiene algún otro ejemplo? Por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Bueno, sí, sí, lo estoy escuchando. Eh, bueno, en realidad mi tesis hasta donde la tenía planteada o el perfil de tesis era relacionado con el tema de la modalidad. Estaba aplicando el tema del estudio de casos a una modalidad que era termodinámica y la parte de gamificación. Eso es lo que estaba haciendo, pero igual con el ejemplo que usted está dando, estaba viendo otras ideas de replantearlo. Gamificación, dice, ¿no? A Sí, ver, por correcto. ejemplo, entonces usted tiene que analizar la conveniencia o no de utilizar los estudios de casos para sus clases o gamificación para sus clases de termodinámica, algo por el estilo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Puede ser eso? Correcto.
o qué está pensando usted? No, sí, sí, está bien el planteamiento que mencionó. Sí, o sea, tiene que analizar la conveniencia o no de utilizar los estudios de caso o gamificación en las clases de termodinámica, dice, ¿no? De la facultad tanto. Ya, entonces, yo le Claro. pregunto a usted, ¿es conveniente eso? ¿Utilizar Eh, eso? Más allá de ser conveniente o no, lo que buscaba era buscar, bueno, encontrar la influencia positiva en cuanto al rendimiento académico, Perfecto. utilizando Entonces ahí todo se enlaza. ¿Cuál va a ser ahora, cuál va a ser ahora su objetivo? Explorar las opiniones de profesores, de expertos en educación o en termodinámica sobre la conveniencia o no de utilizar la gamificación para proponer acciones que controlen sus efectos sobre el rendimiento académico o sobre los actuales procesos de aprendizaje. ¿Ya? Ahí va su objetivo. Ya entonces, guarda relación. ¿Ya? Entonces, va a ver usted después ya cuando tenga algunas opiniones, le va a ayudar bastante en su trabajo. ¿Está claro ahí? sí, está claro. Ya, muy bien. Algo sé, por ahí va más o menos. Entonces, eso es lo que cada uno tendría que eh, pensar hacer. El problema es decir, qué quieren introducir, pero analizar la conveniencia o no. O sea, puede haber muchos tipos de problemas, pero yo quisiera que todos nos orientemos a eso, a analizar la conveniencia o no de utilizar esto en nuestra clase para que podamos así, porque el objetivo del módulo es conocer las herramientas y ver cómo se utilizan, ¿ya? Entonces, y para que todos vayamos en la misma línea, entonces, para que sea más sencillo el conocimiento de la herramienta, es mejor que todos vayamos en la misma línea de que queremos introducir algo en nuestras aulas, pero no sabemos si es conveniente o no. Y por eso vamos a preguntar a expertos si es conveniente o no. Entonces, en ese sentido está el planteamiento del problema. Ahora viene la recolección de datos. ¿Cómo vamos a hacer la recolección de datos? Yo quisiera mostrarles la recolección de datos que se hizo para la conveniencia o no de utilizar el teléfono móvil en aula. Y pueden tomarlo ustedes como modelo y ya después les digo cómo van a hacer la recolección de datos. Aquí está. Están mirando, ¿no? ¿Es el móvil el gran villano en las clases? Muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza, y es verdad, aunque quizás pueda convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizar. Para poder posicionarnos sobre el tema, se ha reunido a 15 profesores y expertos en educación 2.0 de España y Latinoamérica para que respondan a esta pregunta. ¿Está a favor o en contra del uso del teléfono móvil en el aula y por qué? Por ejemplo, en el caso de Rubén, él podría decir, está a favor o en contra del uso de técnicas de ramificación, perdón, técnicas de estudios de caso o gamificación en el aula. ¿Y por qué? A favor, en contra y por qué. Entonces va a decir estoy a favor o estoy en contra, pero va a decir por qué. Por ejemplo, fíjense esta respuesta. Aquí ustedes pueden poner, pueden escribirlo, ¿no? Después vamos a ver de dónde sacar. Esta respuesta, esta señora Dolores Rey dijo, los móviles, smartphones, se han convertido en un instrumento fundamental para el cyborg, ser aumentado, ser humano aumentado, de nuestro tiempo. Eliminarlos en el aula resulta artificial y contraproducente desde el punto de vista de que perdemos la oportunidad de orientar su uso con fines educativos o incluso de autocontrol de la propia conectividad. Resulta absurdo, además, cuando los usos lúdicos que pretendemos evitar pueden realizarse en ordenadores o tablets que a veces sí permitimos, ¿no? Tiene mucha razón. Veamos otra última. Dice Priscila Olivera, ¿es el móvil el gran villano en clases? Muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza. Entonces, pero en realidad puede convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizarlo. De hecho, en la escuela donde doy clases a Paulo, hay situaciones en las que se permite su uso, como por ejemplo para buscar los diccionarios online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay opiniones. O sea, con esto yo puedo justificar de que sí, el teléfono móvil
tiene que estar en aula, pero bajo ciertas condiciones, porque hay otros que dicen que es necesario también que los profesores se apropien del teléfono, se apropien del aparato y sepan cómo utilizarlo para sus clases, para el beneficio de la clase, ¿no? Hay todas esas cosas. Entonces, ahora, ¿cuál es la recolección de datos que van a hacer ustedes? Lógicamente que no van a poder reunir a expertos y ahorita es algo rápido, sino lo que pueden hacer es, por ejemplo, si quieren preguntar a algún experto que sea especialista, por ejemplo, ya sea en la transición de programas informáticos o alguna estrategia, depende de lo que ustedes hagan, o finalmente busquen en Internet opiniones sobre tal cosa, sobre gamificación. ¿Qué opinan los expertos sobre gamificación? Busquen unas 3, 4, 5, 6 opiniones y esa la toman como recolección de datos, ¿ya? O sea, es solamente para ver cómo va a ser la utilización de las herramientas, ¿no? Entonces, así